El aire de Tokio olía a lluvia y carbón. Era una tarde de finales de otoño, cuando un joven ingeniero llamado Isamu Yamaguchi se detuvo frente al río Sumida. Observó el flujo del agua con una calma que parecía mística, siguiendo el movimiento hipnótico de las corrientes bajo los viejos puentes de hierro. Aquella visión, trivial para la mayoría, era para él un enigma eterno. ¿Cómo algo tan blando y flexible como el agua podía sostener tanto peso, tanta vida, tanto reflejo? Yamaguchi, con apenas 28 años, creía que las respuestas más revolucionarias del mundo no estaban en los arsenales, sino en los silencios entre las olas. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Japón, en aquel tiempo, era un país en transformación violenta. El rugido de las fábricas se mezclaba con los tambores del militarismo. La invasión de China había comenzado 2 años atrás, y el imperio se expandía como una máquina insaciable. El acero, el cobre y el aluminio se habían convertido en tesoros estratégicos. Cada tonelada contaba. Cada remache debía justificar su existencia. En medio de esa vorágine de producción y guerra, los ingenieros eran vistos como soldados de otro frente, el de la invención. Pero Yamaguchi no era un hombre común. No pensaba en armas ni en destrucción. Pensaba en ligereza, en equilibrio, en estructuras que desafiaban las leyes conocidas. En la oficina de ingeniería del Ejército Imperial, sección de estructuras móviles, Yamaguchi trabajaba entre planos y cálculos que parecían imposibles. Su mesa estaba llena de dibujos de puentes, articulaciones plegables y modelos de bambú, mientras sus colegas estudiaban cómo hacer tanques más rápidos o puentes de acero más gruesos. Él diseñaba una idea tan absurda que nadie la tomaba en serio: un puente modular ultraligero, hecho de papel tratado con resinas naturales. Inspirado en la flexibilidad del origami y en la resistencia del bambú, creía que podía crear una estructura temporal que, aunque ligera, soportaría cargas pesadas sin colapsar. Cuando presentó su propuesta en la primavera de 1939, los oficiales de la oficina lo miraron en silencio durante unos segundos y luego estallaron en carcajadas. ¿Un puente de papel?, dijo uno con tono burlón. Quizás podamos cruzar sobre él con grullas de origami. Otro añadió, riendo. Tal vez deberíamos construir nuestros tanques de cartón. Las risas llenaron la sala. Yamaguchi se mantuvo firme, con la mirada baja, sosteniendo sus planos enrollados con ambas manos. Aquella tarde fue apodado por sus colegas como el arquitecto del papel. Sin embargo, lo que para ellos era un chiste, para él era una convicción. En su libreta escribió una frase que más tarde sería encontrada entre sus efectos personales. Si el acero es la fuerza del imperio, el papel será la fuerza de la mente. Pocos días después, un informe oficial fue enviado al Ministerio de Guerra japonés. Entre sus páginas, redactadas con el tono severo de la burocracia militar, se leía una nota que sobreviviría a la guerra. Los materiales compuestos no son confiables bajo carga dinámica. Proyecto descartado. Estaba fechado en abril de 1939, firmado por el teniente coronel A. Fujimura. Con esa frase, la carrera oficial del proyecto quedó enterrada, pero Yamaguchi no se rindió. Mientras Japón se preparaba para una nueva fase de expansión militar, el joven ingeniero trabajaba en silencio. Usaba las noches para continuar sus experimentos, escondido en un pequeño taller detrás de su casa, cerca del distrito de Kanda. Allí mezclaba resinas naturales con fibras vegetales, buscando la proporción exacta que hiciera al papel tan resistente como el metal. Era un proceso artesanal, casi espiritual. Su esposa, Haruko, recordaría años después en una entrevista de 1962. Pasaba noches enteras doblando y probando láminas. Cuando el viento soplaba, parecía que el papel respiraba con él. Los vecinos lo consideraban excéntrico.
Algunos decían que era un soñador perdido entre fórmulas. Pero lo cierto es que Yamaguchi estaba adelantado a su tiempo. Sus cálculos sobre rigidez estructural y peso distribuido eran tan precisos que décadas después, ingenieros civiles los compararían con los principios de los materiales compuestos modernos. Su idea de que una estructura podía ser fuerte no por su densidad, sino por su diseño, era revolucionaria en un país que adoraba el metal como símbolo de poder. A finales de 1939, un pequeño incidente cambió el curso de su obsesión. Durante una tormenta, uno de los puentes de acero del distrito de Ueno colapsó parcialmente por la fatiga del material. Yamaguchi fue enviado como técnico para evaluar los daños. Entre los restos retorcidos, recogió un fragmento de viga oxidada y lo observó bajo la lluvia. «El acero también se cansa», murmuró. Aquella noche, al volver a su taller, comprendió que su camino no era una locura, sino una necesidad. Durante los meses siguientes, experimentó con nuevas mezclas. Utilizaba capas de papel de morera impregnadas con una solución de aceite de ricino y resina de pino. Las prensaba entre planchas de bambú y las dejaba secar bajo peso durante 3 días. Los resultados fueron sorprendentes. Las láminas soportaban cargas 5 veces mayores que el papel normal sin deformarse. Su laboratorio improvisado se llenó de modelos a escala. Vigas, arcos, plataformas. En cada una de ellas, el papel parecía desafiar su propia naturaleza. A comienzos de 1940, Yamaguchi realizó su primera demostración secreta. Invitó a 2 colegas de confianza a su taller. Sobre una mesa de madera colocó un modelo de puente de 50 centímetros de largo, hecho completamente de papel tratado. Sin decir palabra, tomó un pequeño ladrillo de hierro, lo levantó y lo colocó en el centro de la estructura. Los 3 observaron en silencio. El puente no se movió, no crujió, no cedió. El silencio duró unos segundos, hasta que uno de los ingenieros murmuró: «Esto no debería ser posible». Isamu no respondió. Solo sonrió débilmente y apagó la lámpara de aceite. En la penumbra, la silueta del pequeño puente se proyectó sobre la pared, firme, imperturbable, como una sombra de lo que algún día sostendría el peso del mundo. Así terminaba la primera etapa de una historia que el tiempo casi olvidó. La historia del hombre que soñó con construir un puente de papel, y cuyo sueño, años después, haría temblar los cimientos mismos de la guerra. El invierno en Manchuria era cruel. El viento soplaba como cuchillas sobre los convoyes del ejército imperial, que intentaban cruzar ríos congelados con sus pesados pontones de acero. Las columnas de soldados, exhaustas, avanzaban lentamente entre la nieve, arrastrando piezas metálicas que se hundían en el barro helado. Cada kilómetro era una batalla contra la naturaleza, y cada puente una demostración de cuánto pesaba la guerra japonesa sobre sus propios cimientos. Los ingenieros de campaña trabajaban bajo temperaturas bajo cero, ensamblando estructuras que se oxidaban antes de terminarse. Era el año 1941, y la expansión militar del imperio japonés exigía velocidad, pero el acero, símbolo de poder, se había convertido en su propio obstáculo. En los archivos del Diario de Operaciones del Cuarto Ejército de Campo japonés, fechado en febrero de 1941, se lee una frase que resume aquel dilema: «Las demoras en el despliegue de puentes de campaña cuestan horas críticas en combate». Las órdenes llegaban desde Tokio con tono de pura urgencia. Pero los caminos embarrados y la escasez de materiales hacían imposible mantener el ritmo de avance. Los tanques Type 95 se quedaban varados a mitad de los ríos, y los pontones de acero, diseñados para durar, se convertían en trampas mortales bajo el fuego enemigo o el peso del invierno. Mientras tanto, en Tokio, Isamu Yamaguchi, el ingeniero del silencio, continuaba su trabajo en la oficina de ingeniería, apartado del frente pero no del conflicto. Habían pasado casi 2 años desde que su proyecto de puente de papel había sido descartado con burlas. Sin embargo, el tiempo y la guerra comenzaban a darle razón.
Los informes que llegaban desde Manchuria y Filipinas hablaban del mismo problema. El acero era demasiado pesado, demasiado lento, demasiado costoso. El ejército necesitaba soluciones rápidas, materiales ligeros, estructuras que pudieran ensamblarse en minutos, no en días. En la primavera de 1941, Yamaguchi presentó una nueva propuesta. Esta vez no hablaba solo de papel. Había desarrollado un material híbrido, capas de papel prensado impregnadas con barniz fenólico, endurecidas mediante calor y presión. Su composición, según sus cálculos, superaba la resistencia de la madera y podía soportar cargas dinámicas sin fracturarse. Lo llamó Composite Tipo I, en honor a su apellido. En sus notas técnicas describió su visión con precisión poética. El acero se impone por la fuerza, el papel por la forma. Si el diseño respira, la materia obedece. El Comité Técnico de la Unidad 8 de Materiales de Campaña fue convocado en Tokio para evaluar la propuesta. Aquella mañana, en una sala llena de uniformes, Yamaguchi desplegó sus planos con el mismo respeto con el que un monje abre un sutra. Explicó la estructura modular, las juntas plegables, la manera en que el material distribuía la carga. Los oficiales lo escucharon unos minutos antes de que uno de ellos, un mayor de voz ronca, interrumpiera con una carcajada. ¿Un puente de papel que sostenga un tanque?, dijo con tono de burla. Mejor usemos paraguas. Las risas resonaron otra vez, igual que 2 años antes. Otro oficial, entre risas, añadió: Tal vez podamos flotar sobre él como sobre una carta de amor. Yamaguchi respiró hondo. No, discutió. Esperó el silencio y respondió con una sola frase: les demostraré que el papel puede sostener más peso que su fe. Aquella frase quedó registrada en las notas del ingeniero adjunto Teniente Kuroda, quien años después la recordaría como el principio de la herejía del papel. Pocas semanas más tarde se autorizó una demostración experimental. En un almacén militar del distrito de Shinagawa, Yamaguchi preparó su prototipo, un puente de 5 metros, compuesto por secciones modulares de composite tipo I. No tenía clavos ni remaches, solo uniones encajadas. Ante la mirada escéptica de una docena de oficiales, 6 soldados de infantería cruzaron sobre él, uno tras otro. El puente resistió. Ninguna grieta, ningún crujido. El silencio se volvió pesado, casi reverente. Por un instante, el puente de papel había vencido al acero, pero la victoria duró poco. Al finalizar la demostración, uno de los observadores encendió un cigarrillo y, distraído, dejó caer la brasa sobre una de las secciones del material. En segundos, la superficie comenzó a arder. Las llamas se propagaron con una rapidez devastadora. Los soldados corrieron a buscar agua, pero el prototipo quedó reducido a cenizas. El olor del barniz quemado llenó el aire. El capitán responsable del informe escribió más tarde: material de buena resistencia mecánica, pero inflamable, no apto para uso militar. El proyecto fue archivado de inmediato. Yamaguchi quedó inmóvil, observando el humo elevarse como si su sueño se evaporara frente a él. En su libreta anotó una sola línea: la fuerza sin equilibrio es ruina. Los meses siguientes fueron oscuros. La oficina de ingeniería fue absorbida por una división más grande, dedicada al desarrollo de armamento. Las prioridades cambiaron. Ahora importaba la producción en masa, no la experimentación. La guerra se expandía hacia el Pacífico, y el imperio necesitaba resultados inmediatos. En diciembre de 1941, las noticias del bombardeo de Pearl Harbor llegaron a Tokio como un trueno. Las sirenas sonaban en la distancia mientras la radio transmitía la voz triunfal del ministro de guerra. El imperio se levanta como el acero del sol naciente. En las calles, la multitud celebraba la victoria inicial. Pero en el pequeño taller de Kanda, Yamaguchi permanecía solo, escuchando la transmisión con los brazos cruzados. La lámpara de aceite proyectaba sombras sobre sus planos manchados de hollín. Miró la radio un largo rato.
Su esposa, Haruko, le preguntó si no iba a unirse a las celebraciones. Él negó con la cabeza. Luego, murmuró con voz baja, casi para sí mismo: «Nuestro acero es fuerte, pero nuestra fe es quebradiza». Aquella noche, Tokio dormía bajo un nuevo orgullo, y el mundo entraba en una guerra que consumiría continentes. Pero en el silencio de un taller olvidado, un ingeniero seguía creyendo que la ligereza era el camino hacia la resistencia. El fuego había destruido su puente, sí, pero no su convicción. A partir de ese momento, la burla del acero se transformó en el desafío de su vida. Y mientras el imperio marchaba hacia su destino de humo y cenizas, Isamu Yamaguchi, el arquitecto del papel, preparaba en secreto la semilla de su próxima creación, una que, contra toda lógica, algún día sostendría el peso de un tanque. El amanecer sobre Guadalcanal era una mezcla de humo, barro y desesperanza. Las lluvias tropicales no daban tregua. Los ríos crecían hasta devorar los campamentos, y los soldados, tanto japoneses como estadounidenses, se hundían en una lucha sin fin, contra la selva y el agotamiento. Las imágenes documentales que los corresponsales de guerra captaron en aquel infierno mostraban hombres cubiertos de lodo, empujando cañones que se atascaban entre raíces y ramas. El aire olía a moho, pólvora y muerte. En medio de esa realidad, la carencia de suministros se volvió un enemigo más feroz que las balas. Los japoneses improvisaban con lo que tenían: bambú, sogas, madera. No había acero suficiente para todos los frentes. En el informe de acciones posteriores del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, fechado en noviembre de 1942, una frase quedó escrita como una observación técnica, pero también como una sentencia. Los japoneses improvisan con bambú y madera. Carecen de acero para sus puentes logísticos. Aquella línea, redactada a miles de kilómetros del archipiélago japonés, describía no solo una dificultad material, sino una grieta en la maquinaria bélica del imperio. Mientras el ejército luchaba por mantener sus líneas de abastecimiento, las soluciones temporales se convertían en la diferencia entre avanzar o morir atrapados por la selva. En la isla de Honshu, lejos del frente, Isamu Yamaguchi continuaba su lucha personal contra la incredulidad. Su proyecto había sido archivado 2 veces, pero los informes llegados desde el Pacífico cambiaron el panorama. Los altos mandos comprendieron por fin que el acero no podía llegar a todos los rincones del imperio. Era demasiado pesado, demasiado costoso y, sobre todo, demasiado escaso. En ese contexto de emergencia, el ingeniero del silencio recibió una autorización limitada para desarrollar un nuevo prototipo. Una estructura ligera, portátil y resistente, capaz de montarse en minutos por un pequeño grupo de soldados. La llamó estructura tipo Kami, en homenaje al espíritu del papel japonés. Esta vez no era simple papel tratado, sino una combinación ingeniosa de capas alternadas de papel de morera, fibras de arroz y barniz naval. El proceso de fabricación era meticuloso. Cada capa debía prensarse bajo calor durante 4 horas y luego enfriarse lentamente, creando un laminado celulósico de sorprendente rigidez. En las pruebas de laboratorio, realizadas en la primavera de 1943, el material alcanzó una resistencia a la compresión de 4000 psi, equivalente a la del abeto laminado utilizado en las estructuras aeronáuticas. Los resultados sorprendieron incluso a sus escépticos supervisores. Un reporte interno del Departamento de Ingeniería lo describía como una estructura no metálica de alta resistencia, con peso reducido y comportamiento elástico bajo carga. Por primera vez, los números respaldaban la intuición del soñador. Yamaguchi había conseguido que su puente de papel se convirtiera, literalmente, en una opción militar viable. Durante una demostración privada en la base de Yokosuka, Yamaguchi presentó un modelo de 6 metros ensamblado por solo 3 hombres en menos de 20 minutos. Los oficiales observaron en silencio,
Mientras el pequeño puente soportaba el paso de un vehículo de prueba de 2 toneladas, el suelo tembló ligeramente, pero la estructura no cedió. Cuando el vehículo descendió del otro lado, el capitán de la Unidad 8 asintió con un gesto breve. En aquel instante, Isamu Yamaguchi dejó de ser el arquitecto del papel para convertirse en el ingeniero al que el acero ya no podía humillar. Pocos días después recibió la notificación oficial. El proyecto Estructura tipo Kami pasaba a la fase experimental. Le fueron asignados fondos limitados y un pequeño equipo de técnicos. Entre los documentos clasificados se encontraba una carta del propio Ministerio de Guerra. La innovación es un arma. Si el enemigo avanza por el acero, nosotros avanzaremos por el ingenio. Para Yamaguchi, esas palabras eran más que un reconocimiento, eran una justificación moral. Mientras Japón celebraba su aparente dominio en el Pacífico, el ingeniero comprendía que el verdadero enemigo no estaba en las costas ni en los cielos, sino en la rigidez del pensamiento. Su creación no era solo un puente, era una metáfora de supervivencia. En su diario escribió: «Si la guerra nos quita el metal, el espíritu debe aprender a flotar sobre el vacío». Décadas más tarde, en el año 1946, un técnico estadounidense del Cuerpo de Ingenieros revisó restos de aquel material hallado en un almacén abandonado en Yokohama. Su informe, ahora conservado en los archivos del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, decía: «El material era un laminado celulósico con propiedades notables de absorción de energía. Podría haberse usado como estructura temporal con fines tácticos». Esa observación, escrita después de la derrota japonesa, confirmaba que Yamaguchi había estado adelantado a su tiempo, pero en aquel entonces, en pleno 1943, las órdenes del alto mando eran claras: probar la estructura en condiciones reales. Así, Isamu Yamaguchi fue asignado al frente de Birmania, donde el terreno selvático, los ríos caudalosos y las lluvias constantes ponían a prueba hasta a los ingenieros más experimentados. El viaje comenzó en el puerto de Kobe, a bordo de un buque de carga repleto de suministros. Mientras el barco se alejaba de la costa, Yamaguchi permaneció en cubierta mirando el horizonte gris. Sabía que no todos regresaban de Birmania. Pero su mente no pensaba en la muerte, sino en los planos que llevaba consigo. Dentro de su maleta, cuidadosamente envueltos en seda blanca, descansaban los documentos de su nuevo proyecto: puente, móvil, tipo, y 4-3. Era una estructura plegable, diseñada para ensamblarse sin herramientas, usando segmentos intercambiables que podían unirse como piezas de origami. El diseño permitía que una docena de soldados levantara un puente de 12 metros en menos de una hora. En teoría, podía soportar incluso el peso de un tanque ligero. En práctica, solo el campo de batalla diría la verdad. La noche antes de zarpar, Yamaguchi escribió una carta a su esposa: «Si el acero es la voz del imperio, el papel será su memoria. Porque lo que nace de las manos del hombre no muere cuando arde. Renace en la forma de aquello que resiste». Luego guardó la pluma, cerró la maleta y miró una última vez la ciudad dormida bajo la lluvia. Mientras los cañones rugían en el Pacífico y el fuego consumía selvas enteras, un puente de papel aún invisible para el mundo comenzaba su travesía hacia la historia. La campaña de Birmania en marzo de 1943 se había convertido en una prueba constante de resistencia para las tropas japonesas. La selva húmeda, los caminos destruidos y la constante presión del enemigo británico obligaban a improvisar soluciones donde la ingeniería convencional fracasaba. En el río Sitang, un obstáculo natural de casi 100 metros de ancho, la situación era crítica. Las unidades japonesas en retirada necesitaban cruzar bajo fuego enemigo, y los puentes metálicos habían sido destruidos por la artillería británica. Sin un cruce seguro, toda la retirada corría peligro. Cada hora perdida significaba hombres atrapados y suministros irrecuperables. En este contexto desesperado,
Isamu Yamaguchi presentó su propuesta: desplegar el prototipo de puente de papel reforzado tipo I-43. Los oficiales del 13 Cuerpo dudaban. La idea de un puente hecho de papel que soportara vehículos pesados parecía absurda. Algunos murmuraban que era un suicidio técnico y una pérdida de tiempo. Sin embargo, el comandante local, consciente de que no había otra opción, autorizó la prueba. Era un acto de fe en un ingeniero que había demostrado, en laboratorios y prototipos, que lo imposible podía convertirse en realidad. Apenas amanecía cuando el equipo de Yamaguchi llegó a la orilla del Sitang. La lluvia nocturna había empapado la tierra y convertido el terreno en barro resbaladizo. Sin embargo, la planificación meticulosa de Yamaguchi permitió que 40 hombres comenzaran el montaje del puente. Cada segmento se ensamblaba como un puzzle. Láminas de papel prensado, fibras de arroz y barniz naval formaban un laminado resistente, mientras soportes auxiliares de bambú distribuían la carga. El trabajo fue preciso y coordinado. Nadie podía permitirse un error. En menos de 6 horas, el puente de 20 metros estaba completo. La estructura descansaba sobre el agua, ondulando ligeramente con la corriente, pero firme, sin crujidos alarmantes. La tensión en el aire era palpable. Cada soldado, cada ingeniero, contenía la respiración mientras el primer camión de suministros se aproximaba. La escena parecía sacada de un filme de guerra. El amanecer iluminaba la silueta del vehículo mientras avanzaba lentamente sobre el puente. La madera, el acero y el barro eran sustituidos por el milagro de un papel que parecía desafiar la lógica. El camión llegó al otro lado sin incidentes, y un leve suspiro colectivo recorrió la orilla. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Pero la prueba decisiva estaba por llegar. Un tanque Type 97 Chi-Ha, de 15 toneladas, debía cruzar. Era el momento en que la fe y la ingeniería se enfrentaban a la realidad física. Los ingenieros se apartaron unos metros, observando desde la orilla, y Yamaguchi, con pasos medidos, caminó detrás del tanque, tocando la estructura con sus manos, como si se tratara de un templo sagrado. La madera improvisada, los laminados de papel y la mezcla de fibras respondieron al peso extremo sin ceder ni un centímetro. El tanque avanzó lentamente. Cada giro de su oruga era un recordatorio del milagro que se estaba produciendo ante sus ojos. Al otro lado del río, un oficial japonés, incapaz de contener su asombro, murmuró: «El papel ha derrotado al acero». No era exageración. Los informes posteriores del 13 Cuerpo japonés registraron con precisión científica. Estructura temporal Yamaguchi tipo I-40, I-3 soportó cargas hasta 16 toneladas sin colapso. Montaje completo en menos de 6 horas con 40 hombres. Material compuesto resistente a humedad y desgaste. Aquella anotación, redactada con la sobriedad militar japonesa, consignaba la hazaña, aunque el mundo exterior nunca llegaría a conocerla en tiempo real. El éxito del puente no solo salvó vidas y suministros, sino que consolidó la reputación de Yamaguchi como ingeniero innovador. Sus métodos, basados en la observación de la naturaleza, la flexibilidad del origami y la resistencia de fibras orgánicas, habían logrado lo impensable: un puente de papel capaz de soportar el peso de un tanque. La obra no solo representaba un logro técnico, sino también una lección de ingenio en tiempos de guerra. Cuando los recursos escasean, la creatividad se convierte en la mejor arma. Los soldados que cruzaron el río lo hicieron con una mezcla de asombro y respeto. Algunos miraban hacia atrás, admirando la estructura que había resistido sus cargas, y comentaban entre susurros sobre la audacia de aquel joven ingeniero. Yamaguchi permaneció en la orilla, observando mientras los últimos vehículos atravesaban el puente, y escribió en su diario: «Hoy, el papel soportó el acero. Hoy, la imaginación sostuvo la guerra».
La noticia, por supuesto, no se difundió más allá del frente. La campaña de Birmania continuaba, con sus marchas forzadas, su barro interminable y la constante amenaza de ataques aéreos británicos. Pero para quienes presenciaron el evento, el puente del río, Sitang, se convirtió en un símbolo de resiliencia y de la capacidad de la ingeniería humana para desafiar la lógica convencional. Incluso después del éxito, Yamaguchi no descansó. Comenzó a estudiar cómo mejorar la durabilidad del puente, su resistencia al fuego y la modularidad de los tramos. Cada avance en el laboratorio se vinculaba con la experiencia vivida en Birmania. Cada fibra de arroz, cada capa de barniz, se convirtió en un testimonio de que lo que parecía frágil podía convertirse en lo más fuerte. El río Sitang, que antes era un obstáculo insalvable, se transformó en una vía de esperanza gracias a un puente que nadie creía posible. Los registros oficiales, los diarios de operaciones y los informes técnicos guardaron constancia de lo ocurrido, y aunque el mundo jamás escucharía la historia en su momento, la lección permaneció. El ingenio humano puede transformar lo improbable en victoria. Y el papel, si se maneja con conocimiento y pasión, puede sostener el peso del acero. Cuando la noche cayó sobre el río, Yamaguchi permaneció unos minutos en silencio, tocando la estructura que había construido con sus propias manos. Sabía que el verdadero triunfo no era solo técnico, sino moral. Demostrar que incluso en la guerra, la creatividad y la perseverancia podían abrir caminos donde la fuerza bruta fallaba. El puente del río Sitang quedaría registrado en la memoria de quienes cruzaron sus tablas y en los planos cuidadosamente guardados de un ingeniero que jamás dejó de creer en lo imposible. Era un día húmedo de febrero de 1944, cuando Isamu Yamaguchi se encontraba en Rangún supervisando la reparación de un puente provisional que había resistido la temporada de lluvias. Los cielos estaban cubiertos de nubes bajas, y los informes de la inteligencia japonesa advertían sobre un inminente ataque aéreo aliado. A media mañana, el sonido característico de motores a reacción se intensificó, y estallaron las bombas. Entre el caos, Yamaguchi sufrió una herida en el brazo izquierdo y fue incapaz de retirarse con rapidez. Tropas estadounidenses que habían aterrizado en la zona lo capturaron antes de que pudiera esconder sus cuadernos técnicos, cuidadosamente envueltos en tela de seda y guardados en su maleta. El traslado a un centro de detención militar fue tenso. Yamaguchi, pese al dolor, mantenía la compostura. Durante el trayecto, observaba con atención cada detalle de los procedimientos estadounidenses, calculando mentalmente la resistencia de estructuras improvisadas que podrían ayudar a otros prisioneros en caso de necesidad. Al llegar, fue colocado bajo la supervisión del 13th Fighter Command Intelligence Section, un equipo especializado en ingeniería y tácticas de combate aéreo. Los interrogadores comenzaron con preguntas rutinarias sobre logística y operaciones de campo, pero pronto se encontraron con lo que parecía un laberinto de fórmulas, diagramas de tramos de puente y anotaciones detalladas sobre fibras de arroz, papel prensado y barnices especiales. Uno de los oficiales estadounidenses, con experiencia previa en estructuras de pontones y puentes de campaña, frunció el ceño mientras pasaba páginas tras páginas de los cuadernos de Yamaguchi. Las ecuaciones, escritas con precisión japonesa, detallaban la distribución de cargas, la absorción de energía y la resistencia a compresión del material. Se encontraban anotaciones sobre prototipos de 20 metros, métodos de ensamblaje rápido y cálculos que anticipaban la carga de vehículos de hasta 16 toneladas. Los interrogadores quedaron desconcertados. Algo tan ligero y flexible como el papel parecía desafiar todas las normas conocidas de ingeniería. Un extracto de un informe real del U.S. Strategic Bombing Survey, documento 2784, consignaba la incredulidad de los oficiales. Jap. Eng. Claims to have built bridge structures from laminated paper resistant to humidity and compression. Unverified.
La palabra unverified reflejaba la incredulidad de quienes revisaban el material. Un puente de papel capaz de sostener cargas de vehículos pesados era inimaginable para los ingenieros occidentales. Sin embargo, decidieron enviar los cuadernos al laboratorio de materiales del US Army Corps of Engineers, con la intención de reproducir la mezcla y verificar su efectividad bajo condiciones controladas. Durante las semanas siguientes, Yamaguchi fue interrogado regularmente, pero su comportamiento calmado y metódico desconcertaba a sus captores. Cada pregunta técnica encontraba una respuesta precisa, y cada afirmación estaba respaldada por experimentos y datos de campo. Los estadounidenses comenzaron a ver que no se trataba de un charlatán, sino de un ingeniero con conocimiento profundo de materiales compuestos y resistencia estructural. Finalmente, los científicos del laboratorio lograron replicar la mezcla que Yamaguchi había empleado. Capas alternadas de papel prensado, fibras vegetales y barniz naval. El material mostró resiliencia inesperada, manteniendo estabilidad en humedad alta y soportando cargas comparables a las de madera laminada y algunos metales ligeros. Un informe posterior del laboratorio del US Army, 1945, señalaba: Material exhibited unexpected resilience possible field use in temporary shelters. Esta observación abrió la puerta a la consideración de estructuras temporales en teatros de operaciones donde el acero escaseaba, y fue el primer reconocimiento formal de que el ingenio japonés, aunque desconocido hasta ese momento, tenía aplicaciones prácticas. Las notas de Yamaguchi se convirtieron en referencia para ingenieros estadounidenses que necesitaban soluciones rápidas en islas del Pacífico y bases avanzadas donde la logística era crítica. Mientras todo esto ocurría, Yamaguchi permanecía en su celda, herido, pero consciente del valor de su conocimiento. Cada noche miraba por la pequeña ventana metálica hacia el cielo abierto y observaba los P-38 Lightning surcando el aire en misiones de escolta y ataque. La visión de los aviones, veloces y poderosos, le recordaba que la guerra no se ganaba solo con fuerza bruta ni con acero, sino también con ingenio, adaptabilidad y la capacidad de aprovechar materiales poco convencionales. Murmuraba para sí mismo: no venceremos con acero ni fuego, sino con ingenio. El tiempo en cautiverio no disminuyó su entusiasmo intelectual. Continuaba anotando observaciones, ajustando ecuaciones y bosquejando posibles mejoras de su estructura tipo I-43 para otros usos, incluyendo puentes temporales, refugios y almacenes portátiles. Sus prisioneros compañeros, aunque no entendían los detalles técnicos, lo miraban con respeto. Veían a un hombre capaz de transformar lo ordinario en extraordinario, y su calma bajo presión servía de ejemplo en un entorno hostil. El contraste entre su celda y los proyectos que había realizado en Birmania era marcado. Antes, sus manos tocaban el papel que soportaba toneladas. Ahora, cada hoja de sus cuadernos era observada por soldados extranjeros que apenas podían comprender la magnitud de su trabajo. Sin embargo, el ingeniero japonés no se sentía derrotado. Sabía que, aunque estuviera lejos del frente, la esencia de su proyecto permanecía viva, un concepto que demostraba que la creatividad podía desafiar las limitaciones materiales y convertir lo improbable en posible. Los interrogadores comenzaron a reconocer la importancia estratégica de su trabajo. Algunas ideas fueron archivadas para estudios futuros, y aunque Yamaguchi no participaba directamente en la reproducción de los prototipos, su conocimiento influyó en las decisiones de los ingenieros estadounidenses. Cada cuaderno, cada fórmula, era testimonio de que incluso en el contexto más adverso, la innovación podía ofrecer soluciones inesperadas y revolucionarias. La escena final del capítulo muestra a Yamaguchi sentado en su celda, con la pierna apoyada en un cajón, y la luz tenue filtrándose por la ventana. Afuera, el P-38 dibuja su trayectoria en el cielo, símbolo de la fuerza aérea aliada que domina el Pacífico. Dentro, un ingeniero japonés contempla sus notas,
comprendiendo que su mayor victoria no radica en el acero ni en los combates, sino en demostrar que el ingenio humano puede sostener lo que parecía imposible, y que un puente de papel puede desafiar el tiempo, la guerra y la incredulidad de quienes nunca imaginaron su potencial. Con la rendición de Japón en septiembre de 1945, Isamu Yamaguchi fue trasladado a Okinawa bajo estricta custodia estadounidense. La isla, aún marcada por los estragos de combates feroces, servía como centro de internamiento y evaluación de ingenieros japoneses, así como zona de pruebas de nuevas técnicas de reconstrucción. Yamaguchi, que había pasado más de un año en cautiverio tras su captura en Rangún, mantenía una calma serena y la disciplina que lo caracterizaba. Sus cuadernos técnicos, revisados y estudiados por oficiales de inteligencia, habían despertado el interés del mayor Harold R. Thomas, un ingeniero del US Army con amplia experiencia en estructuras de pontones y puentes de campaña, quien consideraba que las ideas de Yamaguchi podrían tener aplicaciones prácticas en territorios devastados por la guerra. En el invierno de 1946, se organizó un campo de pruebas en Okinawa. Para evaluar la viabilidad de la estructura tipo I-43, el puente de papel laminado que había soportado cargas de hasta 16 toneladas en Birmania. Ingenieros estadounidenses, británicos y japoneses desmovilizados se reunieron alrededor de un terreno despejado, donde un equipo de 50 hombres comenzó a ensamblar una réplica exacta del puente. Cada sección del papel prensado, reforzado con fibras vegetales y barniz naval, fue montada con cuidado, respetando las proporciones y métodos de Yamaguchi. Las piezas crujían suavemente mientras se unían, y el aire estaba impregnado del aroma característico del barniz, mezclado con polvo de arena y el calor del sol matutino. El mayor Thomas observaba con interés, mientras los ingenieros ajustaban tensores y soportes. Se explicaron los cálculos de carga, la resistencia a compresión y la distribución del peso, tal como Yamaguchi había detallado en sus cuadernos. Cada detalle, desde la orientación de las fibras hasta la presión aplicada en las capas de papel, estaba cuidadosamente reproducido. Los ingenieros japoneses desmovilizados, algunos con experiencia previa en la campaña de Birmania, sonreían discretamente al ver que las ideas que habían sido ridiculizadas años atrás ahora despertaban atención internacional. Finalmente, llegó el momento decisivo. Thomas dio la completazo orden. Bring in the Sherman. Del lado opuesto del puente, un tanque M4A2 Sherman, con un peso total de 30 toneladas, avanzó lentamente hacia la estructura. La escena parecía surrealista. Un vehículo blindado pesado, caminando sobre un puente hecho de capas de papel y barniz. Los observadores contenían la respiración. Se podía escuchar solo el crujido del terreno y el sonido metálico de la oruga al entrar en contacto con el puente. Cada metro recorrido era un desafío a la incredulidad, un instante que parecía detenido en el tiempo. Durante 45 segundos, el puente soportó el peso completo del tanque sin mostrar señales de fallo. Las fibras comprimidas emitían un leve crujido, pero la estructura permanecía íntegra, distribuyendo la carga de manera uniforme a lo largo de los soportes. Thomas sonrió, asintiendo con aprobación, mientras los ingenieros estadounidenses y británicos intercambiaban miradas de asombro. Los japoneses presentes, algunos de los cuales habían sido testigos de la eficacia del puente en Birmania, sintieron un orgullo silencioso. La idea que una vez había sido objeto de burla ahora se consolidaba como un ejemplo de ingenio aplicado a la ingeniería práctica. Al retirarse el Sherman, los aplausos estallaron entre los presentes. La escena fue documentada con fotografías y filmaciones, y rápidamente se convirtió en un referente para estudios posteriores de puentes temporales y estructuras logísticas ligeras. El Engineering Test Report de 1946 registró oficialmente: Structure withstood static load, equal to 102% of standard M4A2 tank weight. Failure occurred only under dynamic load cycling. Este informe validaba científicamente lo que durante años había sido considerado imposible.
El puente de papel, creado a partir de materiales humildes y técnicas innovadoras, había soportado no solo el peso de un tanque, sino también la incredulidad de ingenieros de todo el mundo. El experimento no solo tenía implicaciones técnicas, sino también simbólicas. Representaba la reconciliación entre el conocimiento japonés y la tecnología estadounidense, la prueba de que la creatividad humana podía superar las limitaciones materiales y los prejuicios. Mientras los ingenieros desmontaban cuidadosamente el puente para su análisis posterior, Yamaguchi caminaba entre las secciones, tocando la superficie del papel laminado como si rindiera homenaje a una obra de arte. Su expresión reflejaba una mezcla de alivio y satisfacción. Finalmente, su visión había sido reconocida y probada frente a expertos internacionales. En los meses siguientes, los estudios de materiales derivados del puente I-43 inspiraron aplicaciones en la construcción de refugios temporales, almacenes portátiles y puentes de emergencia en zonas devastadas por la guerra en Japón y el Pacífico. Los informes técnicos citaban la capacidad del material para resistir humedad, compresión, cargas puntuales, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para operaciones de reconstrucción y logística. La historia del puente de papel comenzó a difundirse entre ingenieros y académicos, pasando de ser un experimento marginal a un caso de estudio sobre innovación, resiliencia y pensamiento no convencional en ingeniería militar. El cierre del capítulo muestra a Yamaguchi sentado frente al puente desmontado, rodeado por ingenieros estadounidenses y británicos que comentan sus notas y diagramas. Mientras el sol se pone sobre Okinawa, él sonríe con tranquilidad. La burla que recibió años atrás cuando sus superiores lo llamaban el arquitecto del papel, y su proyecto era descartado por imposible, se había transformado en leyenda. En silencio murmura: el papel ha soportado lo que el acero dudó en resistir. Nuestro ingenio es nuestra verdadera fuerza. El puente de la redención no solo demostró la capacidad técnica de un material inesperado, sino que simbolizó el triunfo de la innovación sobre la burla, la creatividad sobre la fuerza bruta y el ingenio humano sobre la adversidad. Yamaguchi, el ingeniero del silencio, había transformado su visión en una realidad tangible que perduraría mucho más allá de los campos de batalla, dejando un legado que inspiraría a generaciones de ingenieros y militares en todo el mundo. El capítulo concluye con la imagen del Sherman, retirándose lentamente, los aplausos aún resonando, y Yamaguchi observando cómo su puente de papel se convertía en un símbolo de redención, ingenio y resistencia, un testimonio de que la audacia intelectual puede desafiar incluso las cargas más pesadas y las expectativas más incrédulas. Con la paz finalmente establecida en 1947, Isamu Yamaguchi fue liberado de la custodia estadounidense y regresó a un Japón devastado, donde la reconstrucción era un desafío monumental. Las ciudades de Tokio y Yokohama, arrasadas por los bombardeos aéreos y los combates terrestres, necesitaban soluciones inmediatas para proporcionar refugio, transporte y asistencia a los damnificados. Yamaguchi, cuyo ingenio había sido probado durante la guerra, fue rápidamente incorporado como consultor civil en el Ministerio de Reconstrucción, donde su experiencia en estructuras ligeras y resistentes captó la atención de planificadores y arquitectos. Su primer proyecto posguerra consistió en diseñar puentes temporales y refugios improvisados para barrios enteros que carecían de infraestructura básica. Cada estructura utilizaba técnicas de papel laminado reforzado y adhesivos naturales, las mismas que habían soportado el peso de un tanque Sherman en Okinawa apenas un año antes. A finales de los años 40, Yamaguchi comenzó a recopilar sus métodos y resultados en manuales de ingeniería destinados a ingenieros civiles y militares. Inspirado por la necesidad de innovación económica y sostenible, promovió la creación de un instituto de materiales compuestos naturales, dedicado a investigar alternativas a los metales escasos y costosos. Su objetivo era simple: encontrar materiales ligeros, resistentes y accesibles que pudieran utilizarse tanto en contextos de emergencia
como en la construcción civil ordinaria. Los primeros experimentos del instituto incluyeron puentes de cartón laminado, viviendas prefabricadas y refugios temporales, todos basados en los principios que Yamaguchi había desarrollado en secreto durante la guerra. Durante la década de 1950, los puentes de cartón comenzaron a aparecer en zonas rurales afectadas por inundaciones y terremotos menores. Los ingenieros locales inicialmente miraban con escepticismo estas estructuras aparentemente frágiles, pero las pruebas de carga y resistencia demostraron que podían soportar vehículos de transporte ligero y cargas superiores a lo esperado. En la década de 1960, la experiencia adquirida por Yamaguchi influyó en proyectos urbanos en expansión, donde se requerían soluciones rápidas para transporte provisional y estructuras temporales para mercados, puentes peatonales y almacenes portátiles. Su trabajo se convirtió en un ejemplo temprano de ingeniería sostenible y uso de materiales renovables, mucho antes de que la arquitectura moderna lo reconociera. En el ámbito internacional, los documentos estadounidenses desclasificados sobre la reconstrucción del Pacífico mencionaban específicamente la prueba de Okinawa. Paper Bridge. Okinawa Test. 1946. Yamaguchi Prototype. Ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del US Army revisaron estas pruebas con atención, destacando la capacidad de la estructura para soportar cargas de hasta 30 toneladas sin fallar bajo condiciones estáticas, y subrayando que la falla ocurría únicamente bajo ciclos de carga dinámicos extremos. Este reconocimiento oficial convirtió al puente de papel en un caso de estudio de ingeniería aplicada, utilizado en universidades y laboratorios de investigación durante las décadas siguientes. A finales de los años 70 y en los 80, la influencia de Yamaguchi trascendió Japón y comenzó a ser reconocida por arquitectos contemporáneos. Figuras como Shigeru Ban, ganador del premio Pritzker en 1991, citaban la innovación del ingeniero japonés como un referente en el uso de materiales ligeros y renovables para proyectos de refugio temporal y reconstrucción post-desastre. Los principios de Yamaguchi, aplicación de fibras naturales, laminado en capas y distribución inteligente de la carga, se incorporaron a diseños de vivienda económica, estructuras temporales para zonas afectadas por desastres y hasta puentes peatonales de gran resistencia. En 1985, durante la reunión de veteranos del Pacífico en Honolulu, un veterano estadounidense que había presenciado la prueba de Okinawa compartió su experiencia. "We laughed at his idea until the Sherman crossed. That day, I learned what humility weighs." La frase resonó entre los presentes, sintetizando décadas de incredulidad convertida en respeto. El veterano recordaba claramente el día en que la burla se transformó en evidencia. La estructura de papel, que había sido motivo de escepticismo y risas, soportó el peso de un tanque blindado completo, demostrando que la innovación y el ingenio podían superar incluso la fuerza bruta de materiales tradicionales. El legado de Yamaguchi se consolidó también en publicaciones técnicas y congresos internacionales de ingeniería. Sus ensayos sobre resistencia a compresión, absorción de humedad y distribución de cargas en estructuras laminadas se citaron en múltiples trabajos académicos, y su enfoque fue incluido en manuales de ingeniería de puentes temporales y logística de emergencia. Universidades japonesas y extranjeras comenzaron a invitarlo como conferencista, donde explicaba cómo la observación de la naturaleza, la experimentación y la persistencia frente a la burla podían generar soluciones innovadoras con recursos limitados. La historia de Yamaguchi también se convirtió en un símbolo cultural. De hombre ridiculizado por su puente de papel, a creador de estructuras que inspiraban respeto en ingenieros de todo el mundo. Su experiencia demostró que la creatividad y la ciencia podían transformar el escepticismo en logros tangibles, y que la combinación de disciplina, imaginación y conocimiento técnico podía desafiar las expectativas más conservadoras. Los últimos años de su vida
los dedicó a asesorar en proyectos de reconstrucción urbana y educación de jóvenes ingenieros, transmitiendo sus principios de resiliencia, economía de materiales y diseño inteligente. Murmuraba a menudo que la verdadera fuerza de un ingeniero no residía en el metal que podía manipular, sino en la capacidad de imaginar soluciones donde otros solo veían imposibilidad. El capítulo concluye con una escena poética. Yamaguchi, sentado en su oficina de Tokio, rodeado de planos y modelos de estructuras temporales, mientras al fondo un puente de cartón sostenía una línea de camiones de ayuda humanitaria. La cámara imaginaria se aleja, mostrando que la burla de ayer se había convertido en la leyenda de hoy y que un simple ingeniero japonés, con papel y barniz, había dejado una huella indeleble en la historia de la ingeniería mundial. Su legado, sostenido por fibras de arroz y la firmeza de su visión, demostraba que incluso lo aparentemente frágil podía soportar cargas imposibles y transformar la incredulidad en admiración universal. La historia de Isamu Yamaguchi no es, en esencia, una historia de acero ni de papel, sino del poder del pensamiento libre frente a la rigidez de la burla y la incredulidad. Durante años, su puente fue ridiculizado, considerado una fantasía imposible. Sin embargo, lo que parecía frágil se transformó en un testimonio silencioso del ingenio humano. Un puente capaz de soportar el peso de un tanque Sherman, construido con capas de papel, fibras naturales y barnices secretos. Cada hoja, cada capa, representaba la paciencia, la observación y la persistencia de un hombre que no se dejó doblegar por la crítica ni por la tradición. El puente de Yamaguchi se convirtió con el tiempo en un símbolo de reconciliación, uniendo de manera simbólica a antiguos enemigos. Ingenieros y veteranos japoneses y estadounidenses se reunieron en exposiciones conjuntas, compartiendo el respeto por la creatividad más allá de la guerra. En su diario de 1949, Yamaguchi escribió: «El papel no era débil, solo necesitaba ser comprendido». Esa comprensión transformó la percepción de lo imposible en una lección de humildad y visión técnica, mostrando que la innovación puede superar los prejuicios y la limitación de los materiales. En 1985, durante una exposición en Honolulu, se presentó una maqueta del puente bajo el título Strength of the Humble. Ingenieros, académicos y veteranos contemplaron la estructura con respeto, recordando el día en que la incredulidad cedió ante la evidencia. El evento no solo celebraba un logro de ingeniería, sino también la idea de que la creatividad, la paciencia y la perseverancia son los puentes invisibles que unen generaciones y naciones. Históricamente, la lección es clara. La guerra demostró que el acero domina la batalla, pero el ingenio construye la paz. Lo que comenzó como un experimento secreto en un taller japonés se transformó en una metáfora duradera. La historia de Yamaguchi recuerda que incluso lo más frágil, cuando es comprendido y aplicado con sabiduría, puede sostener cargas que el mundo daba por imposibles. Se burlaron de su puente de papel hasta que soportó el peso de un tanque, Sherman. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.